Afirmó que ya se recibieron los dos informes técnicos clave, tanto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el de la Junta Monetaria, para continuar con el proceso de ley. Sí, el día de hoy, como usted muy bien lo refiere, ya el Ministerio de Trabajo recibió los dictámenes técnicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y también del Banco de Guatemala, que procede ya a trabajar todo el instrumento correspondiente para poderlo a través de un acuerdo gubernativo y luego trasladárselo al presidente de la República, tomando en consideración que en las comisiones paritarias, tal como se indicó a través de un comunicado, que no se llegó a consensos para poder determinar y fijar. Sin embargo, esa oportunidad o ese mandato lo tiene el presidente de la República. Obviamente nosotros estamos ya con los tiempos determinados para hacer el traslado correspondiente. Como ocurrió el año pasado, pues el presidente lo anunció como el 28 para poder regir este componente salarial para el próximo año. Sin duda, esas fases las estamos agotando desde Secretaría General y Consejo Técnico del Ministerio porque constituye un apoyo técnico para la decisión del presidente. La publicación oficial de la decisión se realizará en el Diario Oficial en un periodo similar al utilizado en 2024, lo que genera expectativa entre los distintos sectores productivos y sindicales. Y tal y como le hemos venido anunciando, este es el primer tema de análisis que tendremos esta noche, junto a mi compañero Fernando Prera, quien abordará desde el aspecto jurídico este proceso que año con año se realiza en nuestro país y en el cual participan diferentes sectores con información técnica que proporciona el Banco de Guatemala para tomar la decisión y tratar de llegar a consensos, buscando fijar y establecer ese salario mínimo que regirá el próximo año en diferentes sectores del país. Para abordar este tema y conversar ya a profundidad y en materia de salario mínimo, Fernando, nuevamente te saludo. Este proceso en el cual participan varios sectores año con año para establecer el salario mínimo, el cual genera pues cierta discusión y que difícilmente se logra llegar a un acuerdo, como lo hemos visto en años anteriores, siempre despierta el interés de la población con la esperanza de que esos insumos que especialistas técnicos como los analistas del Banco de Guatemala, que presentan información como la inflación, los precios de la canasta básica, cómo se comporta el empleo en nuestro país, puedan tomar esas decisiones tan importantes para los empleados, pero también para el empleador. Fernando, tu lectura sobre este tema. Bueno, hay que recordar, amigo y amiga televidente, que este es el tema de todos los diciembres. Así de simple. Y tiene que estar ya publicado en el Diario Oficial 29, 30 de diciembre más tardar, porque el nuevo salario mínimo debe empezar a regir el 1 de enero de cada año. Entonces, vamos a entrar en materia de entender qué es esto del salario mínimo. En primer lugar, vamos a buscar cómo establecer un equilibrio entre justicia social, y cuidado con ese término, no hay que irnos a los extremos y sobre todo cuando se trata de utilizar como estandarte ideologías que realmente lo que te pintan es sistemas fallidos en el mundo que buscan que el comunismo o el socialismo puedan estar ahí salpicando algún término en el aspecto de la justicia social. No tiene nada que ver esto que vamos a hablar ahorita con esa ideología que realmente pues, ha sido más que probado en el mundo que no ha sido funcional. Bueno, para establecer el mecanismo de qué es esa justicia social, hay que entender que aparejado a la justicia social debe ir el análisis y el entendimiento de cuál es la realidad económica de un país, de una sociedad. Y esa realidad económica necesariamente requiere un elemento básico. ¿Qué tipo de trabajo es el que tiene cada una de las personas que conforman la sociedad humana como elemento del Estado para producir el satisfactor de sus necesidades? ¿Qué satisface tus necesidades de vida, Cori? Las mías, las de usted, amigo y amiga televidente. Lo que
a través de nuestro trabajo, logramos llevar a casita Percibir. para comprar esos huevitos, frijolitos, pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, pagar todo lo que se necesita para tener una vida más o menos cómoda que te permita pues estar contento, contenta con lo que tú estás produciendo. Estamos en una sociedad en donde, gracias a Dios, el libre mercado y el respeto a la propiedad privada son ejes fundamentales para entender qué significa la producción. Y la producción viene necesariamente aparejada a un grupo sectorial que sin él este país estaría literalmente en el trasto, ¿sí? Claro. Y es el sector empresarial. Ese sector empresarial que a través de esa creencia permanente, esa fe en este país, esa fe en esta economía guatemalteca hace Esa que generación de cada empleo. vez estén generando más colocación de su capital para lograr más puestos de trabajo. Claro. Sí, por supuesto, somos 18.3 millones de guatemaltecos. Es, Cori, imposible que existan 18.3 empleos para todos y cada uno de nosotros. No hay país que lo tenga en el mundo. Entonces, a ver, hay que entender que este sector empresarial va de la mano con la certeza jurídica que el Estado produce a través de ¿qué? De la administración jurídico, política, económica que el gobierno de turno genera. Para ello, necesariamente tiene que tener dictámenes con los cuales se basa y así emite sus mejores decisiones. Claro. Y el tema del salario es una de ellas. Las comisiones paritarias reúnen a los distintos sectores económicos del país, el trabajador, el patronal y obviamente el gubernamental, para ver si se llega a un consenso en materia de cuánto debe subírsele año con año al salario mínimo. Cori, es muy difícil que haya un consenso. Te pongo el ejemplo de este año, cuando empezaban a reunirse las comisiones paritarias. El sector trabajador buscaba más del 60% del incremento al salario mínimo. Eso es imposible. El sector patronal decía, no, eso es imposible. Estamos planteando un 2.3, 2.5, 3% a lo sumo. Obviamente hay una disparidad en números increíble. Entonces le queda al sector gobierno ser el que venga y Tome la decisión. constitucionalmente y en materia del Código de Trabajo tome la decisión, Claro. como ha venido sucediendo en los últimos años. ¿Qué va a suceder, Cori? No lo sabemos, es el presidente el que tiene esta atribución en materia de lo que le permite la Constitución y el Código de Trabajo y por supuesto estamos todos a la expectativa. ¿Por qué? supuesto. Sector trabajador, viendo si puede haber realmente un incremento que vaya acorde y de la mano con esta canasta básica que está cada vez más lejos de ser básica, muy lejana de poderse solventar solo con un salario mínimo en cada núcleo familiar. Se necesita, y estudios ya lo comprueban, de 1.8 a 2.2 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Y es que fíjate, Fernando, que cuando tú comentabas en esa atinada acotación respecto a cubrir esas necesidades básicas para que una familia pueda tener una vida relativamente tranquila con los ingresos que se tienen hoy por hoy, con los salarios de a veces solo un miembro de esa familia y en el mejor de los casos de la pareja cuando ambos tienen la opción de poder trabajar. Sin embargo, cuando vemos en contraposición los precios que tenemos en el mercado de esa canasta básica que tú mencionas, de los servicios con los que contamos en el país, de el poder hablar también del acceso a la salud, la educación y cubrir esos gastos mínimos de una familia guatemalteca de 2 y a veces hasta 3 hijos, Claro. La verdad es que cuesta mucho entender esas dos posturas para llegar a ese consenso, como decíamos al inicio, que tiene que ver con la parte de el trabajador, pero también del empleador, Claro. para tener ese justo equilibrio en el cual poder llevar esas propuestas con el apoyo técnico. Hablábamos de que el Banco de Guatemala presenta esos insumos para que el presidente tenga información estadística que le permita tomar la mejor decisión en función también de un incremento sostenible, Fernando, que pueda aplicarse en nuestro país por lo menos durante el año que así se fija. Claro. ¿Qué esperarías tú de esa decisión que toma el presidente de la República? Bueno,
realmente la decisión del presidente de la República, Bernardo Arévalo, debe ir en línea de la atención a el dictamen que le permita conocer al día de hoy cómo está la inflación y cómo está la inflación que se espera el próximo año. 1. 2. El crecimiento del Producto Interno Bruto. El PIB acá genera una arista elemental de análisis para que el presidente pueda emitir su mejor dictamen. Y por supuesto, 3. El crecimiento poblacional que se tiene esperado para el 2026. Todo esto son los elementos que se utilizan en la fórmula que el presidente viene y establece, ok, bueno, teniendo todos estos datos, voy a emitir que pues, el salario incremente un 5, un 8, un 3, un 4, no lo sabemos, esperemos que sea ajustado a la realidad del trabajador, pero que también sea ajustado a la realidad del sector patronal, del sector empresarial, porque al final de cuentas, si no se puede llegar a ese salario mínimo que por decreto se emite, que es lo normal, tienen que pues, quitarse algunos espacios de trabajo, claro, los recortes dentro de las empresas, porque de lo contrario no se puede mantener, obviamente, este esquema de los incrementos salariales. Pues esperaremos como medio de comunicación y daremos seguimiento a la decisión que el presidente de la República tome respecto al salario mínimo, el cual rige a partir del 1 de enero del próximo año. Y por supuesto estaremos conversando de ese tema, claro tanto sí, en TN23 como en A la Medida. ¿La pausa, Fernando? Claro que sí, y ya volvemos.